norte del Yukón en invierno no es un lugar que perdone los errores de cálculo. Las temperaturas caen hasta los 40 grados bajo cero. En febrero, la luz del día dura solo unas pocas horas. El terreno es un entramado de ríos helados, bosques de píceas negras y montañas que parecen idénticas desde el aire. La nieve lo cubre todo con una profundidad que borra senderos, lagos y las fronteras entre la tierra y el cielo. No hay carreteras, no hay asentamientos en cientos de kilómetros a la redonda. El silencio es absoluto, salvo por el viento y alguna que otra grieta del hielo que se expande con el frío. El 4 de febrero de 1962, un Cessna 170B monomotor despegó de Fairbanks, Alaska, con destino a San Francisco. El piloto era Ralph Flores, un californiano de 42 años, piloto de fumigación con miles de horas de vuelo. Su pasajera era Helen Klaven, una estudiante universitaria de 21 años, nacida en Brooklyn, que regresaba a casa tras trabajar en Alaska. El plan de vuelo preveía una ruta a través del espacio aéreo canadiense, siguiendo el corredor de la autopista de Alaska hacia el sur. El tiempo era malo. La visibilidad era limitada. El Cessna no estaba equipado para vuelo solo instrumental. En algún lugar sobre el norte de la Columbia Británica, cerca de la frontera con el territorio del Yukón, la aeronave comenzó a perder altitud. Flores declaró posteriormente que la causa fue la formación de hielo en el carburador. El hielo se forma dentro del carburador cuando la humedad del aire se congela, obstruyendo el suministro de aire del motor. El acelerador deja de responder. El motor falla. No hay tiempo para ganar altitud ni cambiar de rumbo. Flores se dirigió hacia lo que parecía un claro. El avión chocó contra árboles, desprendiéndose ambas alas. El fuselaje se desplomó hacia adelante a través de la nieve y quedó inmóvil en un barranco empinado aproximadamente a 80 millas al suroeste de Watson Lake, Yukón. El impacto aplastó el panel de instrumentos y deformó la cabina. Ambos ocupantes sobrevivieron al accidente, pero resultaron heridos. Flores sufrió fracturas de costillas, fractura de mandíbula y laceraciones. Klaven sufrió fracturas de 2 brazos, un tobillo destrozado y lesiones faciales. Ninguno de los dos podía caminar sin ayuda. Los restos quedaron sepultados bajo la nieve en cuestión de horas. La cola permaneció parcialmente visible, pero desde arriba, en condiciones invernales, el lugar se confundía con el bosque. Las alas habían sido arrancadas y dispersas, y no había ningún transmisor de localización de emergencia a bordo. El plan de vuelo situaba al Cessna en algún punto de un corredor de cientos de kilómetros de longitud. Las zonas de búsqueda en la naturaleza no se miden en acres, sino en decenas de miles de kilómetros cuadrados. Las operaciones de búsqueda comenzaron inmediatamente después de que se reportara el retraso del avión. La Real Fuerza Aérea Canadiense coordinó el esfuerzo desplegando aviones y helicópteros. Unidades de la Patrulla Aérea Civil de Estados Unidos se unieron. Los aviones de búsqueda volaron en cuadrícula sobre las rutas sospechosas. El clima fue un obstáculo persistente. Las tormentas suspendieron los vuelos durante días. Las nubes oscurecieron el terreno. La nieve continuó cayendo, ocultando aún más el lugar del accidente. Pasaron las semanas. No se detectó ninguna señal. No se avistaron restos. A finales de febrero, la búsqueda oficial había cubierto un área mayor que la de algunos estados de Estados Unidos. Los cálculos de probabilidad utilizados por los coordinadores de búsqueda comenzaron a tender a cero. El 6 de marzo, tras un mes de esfuerzo constante, la búsqueda se suspendió formalmente. Los comunicados oficiales indicaron que no se había encontrado ninguna evidencia y que era improbable que sobrevivieran más de 30 días en esas condiciones. Se informó a las familias.
La cobertura mediática se desvaneció. El caso quedó inactivo. Dentro del fuselaje destrozado, Flores y Claven aún estaban vivos. Flores tomó las riendas de la supervivencia desde el principio. Sus heridas eran graves, pero su movilidad era mayor que la de Claven. Podía gatear, podía mover los brazos. Claven, con ambos brazos y una pierna prácticamente inutilizados, no podía hacer casi nada sin ayuda. Flores sacó provisiones de la cabina, 2 sacos de dormir, un poco de comida enlatada, algunas herramientas, cerillas y un tubo de pasta de dientes. La pasta de dientes, más tarde, se consumiría por su contenido calórico. Había 4 latas de Spam, 2 latas de fruta, un tarro de café instantáneo, algunas galletas saladas y sardinas. El racionamiento comenzó de inmediato. Cada persona recibía una sola cucharada de comida al día. El agua se obtenía derritiendo nieve en una lata sobre un fuego hecho con tiras de tela de avión empapadas en aceite de motor. Flores construyó un refugio adosado al fuselaje con cojines de asiento, tela y ramas. La estructura era rudimentaria, pero bloqueaba el viento. Desgarró el revestimiento interior del avión para aislarlo. Compartieron los sacos de dormir, amontonados para conservar el calor. Ambos llevaban toda la ropa que tenían. La temperatura dentro del refugio rara vez superaba el punto de congelación. Por la noche se apretaban para compartir el calor corporal. Claven no podía moverse sin ayuda, así que Flores la recolocaba periódicamente para evitar la congelación. Su tobillo roto se hinchó de forma grotesca. Flores fabricó una férula con restos de la cabina y tiras de tela. Se ajustó la mandíbula fracturada con la mano, sintiendo cómo el hueso recuperaba una alineación irregular. Las 2 primeras semanas se centraron por completo en la supervivencia inmediata, calor, agua y prevención de infecciones. Flores derretía la nieve constantemente. La deshidratación en el frío extremo es tan peligrosa como en el calor. El cuerpo pierde humedad al respirar en un aire seco y gélido. Mantuvo el fuego encendido día y noche, alimentándolo con pequeños trozos de madera y tela aceitada. Salía humo del refugio, pero el dosel del bosque lo dispersaba. Desde arriba no se habría visto nada. La comida se agotó después de 12 días. Flores había estirado las provisiones al máximo, pero las raciones de cucharada solo pueden retrasar la inanición, no prevenirla. Empezó a buscar algo comestible en los alrededores. No encontró animales, ni huellas. La nieve era demasiado profunda, el frío demasiado extremo para que la mayoría de la fauna estuviera activa. Intentó poner trampas con alambre del avión, pero no salió nada. Intentó pescar en el hielo de un arroyo congelado cercano, pero sin las herramientas ni el cebo adecuados, el esfuerzo fracasó. Masticó corteza y agujas de pino, pero no le aportaron calorías. Regresó al fuselaje repetidamente, buscando material olvidado. Encontró una pequeña lata de cubitos de caldo que disolvió uno a uno en agua caliente. Dividió cada cubito en porciones a lo largo de varios días. El estado de Claven empeoró. Sus huesos rotos no mostraban signos de curación. El dolor era constante. Flores no tenía analgésicos, salvo la distracción de la conversación y la rutina. No podía mover los dedos. Sus pies se oscurecieron por la mala circulación. Flores se masajeó las extremidades para mantener el flujo sanguíneo, un proceso que le causaba un dolor intenso, pero era necesario. Empezó a perder peso rápidamente. Su rostro se volvió demacrado. Su habla se volvió más lenta. El propio Flores se estaba debilitando. Sus costillas le hacían doler cada respiración. Su mandíbula, mal colocada, le impedía masticar incluso con comida disponible. Subsistía a base de nieve derretida y café hecho con pozos reutilizados varias veces hasta que el agua dejó de cambiar de color. Para la 4ª semana, ambos estaban hambrientos.
El cuerpo comienza a consumirse a sí mismo cuando las calorías externas no están disponibles. El tejido muscular se descompone primero, luego la grasa y finalmente las reservas orgánicas. La claridad mental disminuye. El frío se vuelve más difícil de tolerar porque el cuerpo carece de combustible para generar calor. El movimiento requiere un esfuerzo exponencialmente mayor. Flores continuó recogiendo leña, pero cada viaje fuera del refugio le tomaba más tiempo. Se arrastraba unos metros, descansaba, se arrastraba más lejos, marcaba los árboles con un cuchillo para evitar perderse en el bosque de aspecto idéntico. Klaven permaneció dentro del refugio. Durmió la mayor parte del día. Su respiración era superficial. Flores le tomaba el pulso regularmente. Le hablaba incluso cuando ella no respondía, narrando sus acciones para mantenerlos a ambos anclados en el tiempo y el propósito. Los registros indican que Flores rezaba, era católico, recitaba oraciones en voz alta, a veces en inglés, a veces en español. Klaven era judía, recitaba oraciones que recordaba de su infancia, hablaban de comida en detalle, comidas específicas, recetas, restaurantes. Esto es común entre los sobrevivientes de la hambruna. Las conversaciones no eran esperanzadoras, eran mecánicas, una forma de pasar el tiempo y mantener la función cognitiva. No especulaban sobre el rescate, no hacían planes más allá del día siguiente. El 21 de marzo, después de 45 días, Flores vio una aeronave. Estaba a lo lejos, volando en un patrón que sugería una red de búsqueda. Salió a rastras y agitó un trozo de tela brillante atado a un poste. La avioneta no cambió de rumbo, desapareció más allá de la cresta, regresó al refugio. Klaven preguntó si los habían visto. Flores dijo que no. La tela fue reubicada fuera del refugio por si acaso venía otra avioneta. No llegó. A principios de abril, Flores ya no podía caminar. Solo gateaba cuando era absolutamente necesario. El fuego se mantuvo más pequeño para ahorrar energía. Quemaron pedazos de los asientos del avión, lo que produjo humo tóxico, pero proporcionó calor. La congelación de Klaven empeoró. Sus dedos de los pies estaban negros. Flores sabía que podría ser necesaria una amputación si llegaba el rescate, pero no tenía las herramientas ni los conocimientos para intentarlo él mismo. Siguió derritiendo nieve, siguió tomándole el pulso, siguió rezando. El 24 de abril, un piloto privado llamado Chuck Hamilton volaba por una ruta ligeramente alejada del corredor de búsqueda habitual. No participaba en la búsqueda oficial. Esta había concluido semanas antes. Era un piloto local familiarizado con la zona que volaba por motivos ajenos al Cessna desaparecido. Vio algo inusual, una silueta oscura contra la nieve y una leve decoloración en los árboles que sugería humo antiguo. Voló en círculos más abajo, vio la sección de cola, vio tela atada a las ramas. Llamó por radio a Watson Lake, se envió un helicóptero, llegó 2 horas después. La tripulación encontró a ambos sobrevivientes vivos, conscientes, pero cerca del límite de la resistencia humana. Flores había perdido más de 23 kilos. Klaven había perdido aproximadamente 18 kilos. Su congelación era grave. Ambos sufrieron hipotermia. Fueron evacuados de inmediato a un hospital en Whitehorse y luego trasladados a centros en Estados Unidos para recibir cuidados a largo plazo. El tiempo total en el desierto fue de 49 días. La búsqueda se había suspendido 43 días antes de su rescate. El personal médico observó posteriormente que ambos sobrevivientes sufrieron una insuficiencia orgánica a pocos días, quizás horas. Klaven requirió cirugía en los pies. Le amputaron varios dedos. La mandíbula de Flores no sanó bien y requirió cirugía reconstructiva. Ambos sufrieron efectos prolongados de desnutrición.
incluyendo atrofia muscular y daño nervioso. La recuperación tardó meses. El impacto psicológico se documentó, pero no se difundió ampliamente en su momento. El análisis posterior del lugar del accidente confirmó que la ubicación estaba fuera de la cuadrícula de búsqueda principal. Los investigadores del accidente examinaron posteriormente los restos. Se determinó que se trataba de formación de hielo en el carburador, como había declarado Flores. No se encontró ningún defecto mecánico. El accidente se atribuyó a las condiciones meteorológicas y a las limitaciones del equipo de la aeronave. No se atribuyó ninguna culpa. La supervivencia no fue un milagro, fue producto de acciones específicas: racionamiento, mantenimiento de incendios, construcción de refugios y el manejo sistemático de lesiones y frío. La experiencia de Flores como piloto le proporcionó familiaridad con los procedimientos de emergencia y la conservación de recursos. La supervivencia de Klaven fue en gran medida pasiva. No pudo contribuir físicamente, pero se mantuvo mentalmente activa, lo cual, según Flores más tarde, fue crucial. Su presencia le dio un motivo para continuar con sus rutinas incluso cuando su propio cuerpo fallaba. No hubo triunfo en el resultado. Ambos individuos resultaron con lesiones permanentes. El rescate fue accidental, no fruto de la habilidad ni la planificación. Si el piloto privado hubiera volado por otra ruta o si el mal tiempo hubiera impedido el vuelo, ninguno habría sido encontrado con vida. El margen de error fue así de estrecho. El caso fue estudiado por expertos en supervivencia y organizaciones de búsqueda y rescate. Se demostró las limitaciones de las búsquedas aéreas en terrenos boscosos y nevados. Reforzó la importancia de las radiobalizas de emergencia, que aún no eran obligatorias en 1962. También ilustró que la supervivencia más allá del límite previsto, más allá del punto en que se suspenden las labores de búsqueda, es posible aunque poco frecuente. Flores y Klaven dieron entrevistas en los años posteriores al suceso. Sus relatos coincidían entre sí y con la evidencia física. Ninguno idealizó la experiencia. Klaven la describió como el periodo más largo y doloroso de su vida. Flores señaló que había hecho lo necesario y que la casualidad había sido decisiva en su rescate. Ambos volvieron a una vida relativamente normal. Klaven se casó y tuvo hijos. Flores continuó volando, mantuvieron contacto, pero no una relación cercana. El paraje donde ocurrió el accidente permanece prácticamente intacto. Los restos fueron finalmente retirados, pero el lugar en sí sigue siendo remoto, accesible solo en helicóptero o a pie en verano. El bosque ha recuperado el claro. La nieve sigue cayendo cada invierno con la misma profundidad. El frío sigue siendo el mismo. Sobrevivir en tales condiciones no se trata de valentía ni fuerza de voluntad. Se trata de acciones pequeñas y repetidas: derretir nieve, alimentar una fogata, tomarse el pulso, marcar un árbol. Se trata de la mecánica de mantenerse con vida cuando el entorno es indiferente y el rescate es incierto. Flores y Klaven sobrevivieron porque realizaron esas acciones sin desviarse, incluso cuando sus cuerpos fallaron, incluso después de terminar la búsqueda, o incluso cuando ya no quedaban motivos para creer que alguien los estuviera observando. La importancia de su historia no reside en el heroísmo, sino en la perseverancia. No lograron superar la naturaleza, la sobrevivieron a duras penas hasta que un suceso no relacionado los trajo de vuelta al mundo. La línea entre la supervivencia y la muerte en ese entorno se mide en horas, a veces minutos. Permanecieron en el lado de la supervivencia durante 49 días y luego fueron encontrados. Eso fue lo que pasó.